Dios le bendiga a todos, que el Señor le bendiga en esta noche y que para la gloria de Dios, para la gloria de Dios hemos estado acá. Y damos gracias a Dios porque cada día nos da grandes herramientas, batallas y victorias. Así que en esta hora quisiera compartir la palabra que se encuentra en Mateo 17, verso 11 al verso, en Mateo 17, verso 14, verso 21. La palabra habla que cuando llegaron a gestión vino un hombre, dice la palabra que se arrodilló delante de Jesús y, y dice la palabra que pidió misericordia, que pidió misericordia. Y dice la palabra que era un lunático porque estaba poseído por un espíritu al demonio. A ver, y dice la palabra que cuando se le llevaron a sus discípulos para reprender a ese espíritu, a reprender al demonio que estaba adentro de esa persona, y dice la palabra que ninguno no pudieron. A ver, porque cuando Dios te da esa autoridad, ese poder para echar fuera el demonio, dice que si Dios te dio ese poder, es la autoridad para echar fuera el demonio. Y dice la palabra que ninguno de los discípulos no pudieron echarle fuera a ese demonio. Y dice la palabra que cuando Jesús le dijo que generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os soportáis? ¿Hasta cuándo os soportáis? ¿Hasta cuándo basta con vosotros? Y dice la palabra que lo trajeron a Jesús. O sea, no lo que digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios que cuando está en Mateo 17, versículo 14 al 21, dice la palabra que cuando ese muchacho estaba poseído por un espíritu, por un demonio. Dice la palabra que era lunático. Y cuando se lo traía a sus discípulos para reprender a ese demonio, reprender a ese espíritu, y dice la palabra que ninguno de sus discípulos no pudieron echar afuera a ese demonio, no pudieron reprender a ese demonio. Por ejemplo, yo me imagino, o sea, la Biblia no lo dice, pero cuando sus discípulos echaban fuera a ese demonio, es como que el demonio se sacudió, o es como que el demonio se sacudió, le pegó a uno, le pegó al otro. Cuando le trajeron para su discípulo para echar a ese demonio, pero ninguno no pudieron. O sea, la Biblia no lo dice cómo fue, pero lo que el demonio hacía era que sacudía, le empujaba, le enseñaba con la mano, le enseñaba con el dedo. Y Jesús, también viendo esto, y le dijo, ¿hasta cuándo ¿Hasta cuándo? Y dijo primero, generación incrédula perversa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podré estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a poder estar con vosotros? Vosotros de ustedes. A ver. Y dice, ¿hasta cuándo va a soportar esta generación? ¿Hasta cuándo va a soportar? Y dice la palabra que lo trajeron a Jesús. A ver. Y dice la palabra que lo trajeron a Jesús. Y dice la palabra en el verso 20, en el verso 18,
Dice la palabra, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Amén. Dice la palabra que cuando lo trajeron a Jesús, Jesús le reprendió a ese demonio y lo sanó. Y luego dice la palabra que lo sanó de aquella hora. Amén. Y dice más adelante en el 19, cuando sus discípulos le preguntaron aparte diciendo, Señor, ¿por qué no podemos, por qué no podemos echar a ese demonio? Pero porque tú sí. Y dice, Jesús responde esto, por vuestra poca fe. Porque Jesús habló sobre el de la fe. Porque la fe es como un escudo, porque la fe es como un granito. Es así chiquito. Así de chiquitito. ¿Por qué? Porque si la fe es como un grano de mostaza, le dirías a cualquiera de los montes, pásate por un lado, o pásate de para allá. Y el árbol obedecía. Y el monte le obedecía. Pero aunque el monte no se mueve, pero la fe va perfeccionando día a día. Pero tú sigues creyendo en Dios, creyendo en la fe. Porque dice la palabra que sí. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, porque, porque la fe es, porque la fe es como que vemos, pero la fe es algo que no se ve. Bueno, porque muchas veces vemos en lo terrenal, pero no vemos en lo espiritual. Porque cuando vemos en lo espiritual, vemos cómo sale, vemos como la fe, cuando tú te aferras la fe en la palabra de Dios, porque cuando tú te aferras a esa, en la fe, y dice la palabra que cuando su discípulo, los discípulos de Jesús no pudieron echarle a ese demonio, pero Jesús cuando reprendió a ese demonio, y dice la palabra que salía el espíritu del muchacho que tenía lunático. Amén. Y dice la palabra que lo sanó. Jesús le preguntaba por qué no podemos echar a ese demonio. Porque dice que por la poca fe, por causa de la poca fe. Porque sus discípulos querían aprender más de Jesús. Y porque si vemos la palabra de Dios, vemos que los héroes de la fe, ellos aferraron esa fe. Porque por la fe conquistaron todos los reinos. Porque por la fe taparon bocas de leones. Porque por la fe derribaron los osos y los leones. ¿Ven? Y dice la palabra. Pero este género no sale sino es con oración y ayuno. ¿Qué te quiere decir la palabra? Es con oración y ayuno. Porque cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, la palabra de Dios dice que fue tentado por el enemigo. Por el enemigo que se llama el adversario, que es Satanás. Amén. Y dice la palabra que cuando dice la palabra que cuando Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra de Dice la palabra que él regresó en el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que fue al río Jordán, se bautizó, y dice la palabra que estableció su ministerio y empezó a escoger los 12 discípulos, aunque no eran perfectos, pero
pero era calificado por la gente, pero calificado por Dios. A ver. Y dice la palabra. Porque cuando Dios te da esa autoridad, la autoridad para echar fuera esos demonios, para echar y reprender al enemigo. Y dice la palabra. Diana Río dice, la sangre de Cristo tiene poder para romper cadenas y cancela toda obra del mal. Amén. Amén. Porque sin fe la obra es muerta. La fe mueve montaña porque el que cree todo es posible. Amén. Dice la palabra. Porque si vamos en los héroes, o sea, los héroes de la fe, Abraham trabajó, también puso, o sea, Abraham, Abraham tuvo esa fe, pero esa fe puso también por obra. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, tengo fe, tengo fe, pero también hay que ponerlo por obra. Tenemos que poner por obra. Amén. Y dice la palabra de Dios que los héroes de la fe, aunque ellos han causado el mayor testimonio, ellos no recibieron de lo prometido, porque ellos no habían sido perfeccionados. Pero cuando Cristo vino a la tierra y está para morir por nosotros, por nuestros pecados, y dice la palabra que Abraham y todos los héroes de la fe fueron llevados hacia el cielo. Y dice la palabra que el género no sale sino con ayuno y oración. Porque a medida que orás y ayunás, porque mientras que haces guerras en batalla, con la colaboración y el ayuno, también dice la palabra que el enemigo se doble toda la rodilla. Dice la palabra que toda la rodilla se doblará y toda la lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Espero que este mensaje te haya sido de bendición. Recuerda, comparte con estas transmisiones, comparta con alguien y va a ser gran bendición para llevar esta palabra hasta los últimos de la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros. Y recuerda que tenemos que estar siempre firmes, preparados en todo tiempo, en todo momento. Y tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Tenemos que estar aferrados en la fe y estar plantados en la roca que es Jesucristo. Amén. Y tenemos que estar firmes y batallando todos los días la buena batalla de la fe. Porque como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque el Señor, juez justo, me dará esa corona. Porque hay una corona que el Señor ha prometido para todo lo que le aman. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo viene pronto para buscar a su pueblo. Amén. Amén. Así que que Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Saluda a todos con la paz del Señor y bendiciones. Saludos.